過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taibor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Vallés, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Lo que falta para que esta escena sea perfecta es la capa. Una voz cortó el aire sombrío. Todos se giraron para ver a Ashburn acercándose tranquilamente, sosteniendo la capa de Superman en sus manos. ¿Dónde estabas?, preguntó Batman apretando los dientes. La mayor parte de la liga estaba en el suelo, derrotada, y apenas se aferraba a la consciencia o a la vida. Estaba en Florida. Tengo un amigo que me estaba enseñando a surfear, dijo Ashburn mientras caminaba tranquilamente al lado de Superman. Llegué aquí lo más rápido que pude en cuanto escuché lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Había desactivado las cámaras cercanas. No podía dejar que el mundo viera que estaba fracasando como el nuevo líder de la Liga de la Justicia. Supongo que esto sucedió porque me sacaron de escena. Es como si Superman estuviera destinado a morir, y yo estuviera convenientemente fuera de su alcance para asegurarme de que sucediera, murmuró Ashburn mientras revisaba los signos vitales de Superman. Estaba realmente muerto. Ignoró la mirada llorosa de Lois, cuestionando en silencio sus palabras, desesperado por respuestas que no iba a dar. «Detrás de ti», gritó Batman, abriendo mucho los ojos mientras Doomsday se ponía de pie. Le habían arrancado la lanza del pecho. Superman no le había dado en el corazón. Ahora, Doomsday se cernía sobre Ashburn, fulminando con la mirada. Pero Ashburn ni siquiera giró la cabeza. ¿Debería matarlo?, preguntó Ashburn con calma, aún concentrado en Superman, o dejarlo vivir como una marioneta de entrenamiento para la liga. Batman permaneció tenso un segundo más, hasta que notó la total indiferencia de Ashburn. Esa tranquilidad fue suficiente para tranquilizarlo un poco. Olvídalo, tengo el presentimiento de que está conectado con la oscuridad de alguna manera, dijo Ashburn mientras el puño de Doomsday se dirigía hacia su espalda. Un portal se abrió justo detrás de Ashburn.
El puño entró y, al instante, otro portal se abrió junto al rostro de Doomsday. Su propio puñetazo salió disparado, y la afilada punta de sus nudillos se clavó directamente en su cabeza, matándolo. Una vez que me ocupe de este cuerpo, volveré a ver cómo está la liga. Asegúrate de que quienes tengan heridas graves sigan con vida hasta entonces, dijo Ashburn, subiendo a Doomsday sin esfuerzo a su hombro. ¿Por qué no puedes hacerlo ahora?, preguntó Batman con frustración en la voz. Quería respuestas. Porque no sé cómo funciona Doomsday en este universo, respondió Ashburn. ¿Volverá a la vida? ¿O hay algún planeta ahí fuera donde simplemente se reformará y se adaptará a lo que lo mató? Necesito averiguarlo para asegurarme de que Doomsday 2.0 no llame a la puerta. Chasqueó la lengua, molesto. Lo que significa que tengo que escanear todo este universo. Cosas difíciles y complejas, ahora que lo pienso, quizá no debería haberlo matado antes de obtener esa información. Dicho esto, irrumpió en el cielo y desapareció. No quiere que el público sepa que usa poderes oscuros, pensó Batman, entrecerrando los ojos. Pero después de un momento, miró a Lois, se giró y corrió a ver cómo estaba el resto de la liga. Superman se había ido, y Batman sabía que lo último que quería era que alguien perdiera el tiempo lamentándose mientras otros seguían al borde de la muerte. Parece que no vas a reaparecer, qué lástima. Me hubiera encantado fusionar un ejército de Doomsdays. De pie en la luna, Ashburn contempló el universo, ligeramente decepcionado por su descubrimiento. No, esto es mejor, pensó, con una sonrisa burlona. ¿Puedo fusionar a Hulk, Doomsday, y a quién más? Sus ojos se iluminaron de emoción. Esta fusión va a necesitar un anillo de linterna roja para rematarlo. Levántate, ordenó Ashburn, y con un destello de oscuridad, el cuerpo de Doomsday se movió, ahora arrodillado ante él como un soldado de la sombra. Con Superman muerto, las cosas deberían empezar a avanzar, pensó Ashburn. Ojalá la próxima oleada de acontecimientos impulse al Lex Luthor a unirse a la Liga. Si no, no me importaría hacer que Brightman fuera aún más inteligente. Dicho esto, se teletransportó de vuelta a la Tierra y comenzó a sanar a la Liga de la Justicia, un miembro a la vez. ¿Acaso Ashburn resucitó a los muertos? No. Porque aunque Ashburn interpretaba el papel de líder de la Liga de la Justicia, no era en absoluto un héroe. No hacía nada de esto por bondad. Los ayudaba solo por su propia seguridad. Por cruel que pareciera, dejar que esas vidas se perdieran serviría mejor al multiverso. Sus muertes serían una llamada de atención, un doloroso recordatorio de que el fracaso tiene consecuencias reales. Pero si Ashburn simplemente traía a todos de vuelta, la Liga podría empezar a creer que contaban con una red de seguridad, que él siempre estaría ahí para enmendar sus errores. Esto también aplicaba a Superman, pero en su caso, Ashburn esperaba que muriera. Solo que no por mucho tiempo. La muerte de Superman era parte de lo que Ashburn había previsto, pero su regreso no estaba garantizado. Con la luz perdiendo ante la oscuridad, existía una posibilidad real de que, esta vez, los muertos no regresaran. Eso significaba que Ashburn tendría que asegurarse personalmente de que la recuperación de Superman se desarrollara sin problemas. En los días siguientes, el mundo se sintió más sombrío. Se celebró el funeral de Superman, y personas de todos los rincones contaron historias. Historias de cómo Superman les había salvado la vida, les había ayudado a arreglar sus coches, había encontrado a sus mascotas perdidas, o incluso había entrado en sus casas para rescatarlos de situaciones abusivas. El hombre lo había hecho todo, y ahora se había ido, dejando al mundo la oportunidad de comprender cuánto les había dado Superman. Cuando las cosas se ponían difíciles, el mundo llamaba a Superman, y él siempre respondía. Sin importar la amenaza, sin importar las probabilidades, Superman aparecía y se jugaba el cuerpo para protegerlos. Ahora, se había ido. Y en su ausencia, el mundo se sentía más pequeño, y más débil. Un día después, dentro del Salón de la Justicia, Ashburn estaba sentado en una silla, observando en silencio a los miembros de la Liga de la Justicia que habían participado en la batalla contra Doomsday. Adelante, desahogaos, dijo Ashburn con calma. Al, que había estado conteniendo su ira, se levantó y miró a Ashburn con enojo. Pero antes de que pudiera hablar, Ashburn levantó una mano para detenerlo. Tú no, dijo Ashburn. No quiero oír que me culpen cuando, hizo una pausa y una pantalla apareció frente a todos. Empezó a reproducir la conversación que habían compartido con él sobre Doomsday. Por último, esto, dijo Ashburn mientras reproducía otro video, mostrando a Al ignorando la advertencia de Batman.
Soy parte del cuerpo de Linternas Verdes. Desayunamos monstruos como este, resonó la grabación de Linterna Verde por la sala. Les dije a todos cómo lidiar con Doomsday. Les mostré cómo otras versiones de Superman en el multiverso lo manejaron. Dicho esto, me alejo por unos minutos, ni siquiera una hora, y todos ustedes olvidan todo lo que les dije, dijo Ashburn con ligereza. Era difícil saber si estaba enojado, decepcionado o si le daba igual. Luego tenemos los papeles que les di a todos para interpretar, dijo Ashburn, recorriendo la sala con la mirada. Aparte de Wonder Woman, Shazam y Superman, el resto de ustedes tenía la tarea de garantizar la seguridad de los civiles. Así que díganme, ¿por qué no pudieron seguir con el plan? ¿Por qué se enfrentaron a Doomsday y lo fortalecieron? ¿Por qué no se concentraron en evacuar a esos ciudadanos y dejaron la lucha a los que yo les asigné? Sus palabras fueron duras, y la sala se llenó de silencio. Nadie tenía una respuesta. Todos apretaron los dientes, con la frustración y el arrepentimiento escritos en sus rostros. Pero no me gusta vivir en el pasado, continuó Ashburn. La humanidad no llegó a donde está hoy lamentando sus errores. Con un chasquido de dedos, una sombra se extendió, y al instante siguiente, todos los miembros de la liga saltaron de la impresión, con la mirada fija en las sombras tras ellos. Sus sombras son ahora una puerta a la dimensión de la que les hablé, dijo Ashburn, levantándose de su asiento. Allí dentro, 1 billón de años pueden pasar en tan solo un segundo. Aprovecha ese tiempo para entrenar. Recuerda, las lesiones sufridas fuera de la dimensión de entrenamiento no se curan dentro. Y las lesiones sufridas dentro tampoco se curan. Mientras estés dentro empezó a alejarse, pero se detuvo y se giró ligeramente. Flash, mientras estés ahí, concéntrate en dominar la fuerza de la velocidad. Aprende a aprovecharla más profundamente, porque por lo que he visto, hay flashes en todo el multiverso que pueden moverse a la velocidad de la luz sin problemas. Uno de ellos incluso superó la teletransportación en una carrera. Los ojos de Flash se abrieron de par en par, atónito ante la idea. ¿Moverse más rápido que la teletransportación? Eso era algo que ni siquiera él podía imaginar. Wonder Woman, deberías concentrarte en superarte al máximo, dijo Ashburn. Eres el miembro más equilibrado de la Liga de la Justicia. Fuerte, pero no el más fuerte. Rápida, pero no la más veloz. Lo que te distingue es tu experiencia y habilidad en combate, y tu poder sin explotar. Aprovecha este tiempo para aprovechar tu poder divino. Wonder Woman hizo una pausa, asimilando sus palabras. Era la hija de Zeus. Seguramente había más fuerza en su interior, esperando a ser despertada. Asintió firmemente, comprendiendo perfectamente a qué se refería Ashburn. Cyborg, trabaja en mejorar tu cuerpo. Ya no estás limitado por los límites humanos, dijo Ashburn con firmeza. Marciano, supera tu miedo al fuego. Sé que es muy arraigado, pero hay marcianos en todo el multiverso que lo han superado. Se giró hacia los linternas. John, Al, dejen de crear armas humanas básicas en medio de la batalla. Tienen la voluntad de moldear a un superhombre, con todos sus poderes y capacidades, siempre y cuando su fuerza de voluntad sea lo suficientemente fuerte, así que ¿por qué limitarse a martillos y pistolas? Ashburn observó la sala con mirada penetrante. Todos deberían empezar a entrenar. Después de todo lo de Doomsday, me he dado cuenta de algo. Necesito empezar a viajar por el multiverso. Cuanto más tiempo me quedo aquí, más universos desaparecen. Dicho esto, le lanzó un teléfono plegable a Batman. Parecía ordinario, simple, incluso anticuado, pero el tono de Ashburn decía lo contrario. Usa eso para llamarme, también podría ir a buscar a alguno de ustedes de vez en cuando para luchar en mis batallas. No quiero que la oscuridad sepa dónde estoy. Así que entrenen, ya que sus seres multiversos podrían ser más fuertes que todos juntos. Con esas palabras, Ashburn se teletransportó. No pueden irse. ¿Por qué tengo que venir?, preguntó Ember con fastidio. ¿Eres tonto? ¿Acaso parezco estar en condiciones de luchar contra alguien equipado con mi armadura?, preguntó Ashburn con un bufido. Dado lo poderosa que era su armadura, incluso una persona normal con ella sería suficiente para derrotarlo. Por otro lado, si se acercaba lo suficiente, Ashburn creía que podría simplemente ordenarle que regresara con él, pero no quería arriesgarse. Ashburn, tú y tu maldita falta de respeto, dijo Ember apretando los dientes que apretaron aún más cuando Ashburn la ignoró descaradamente. Tecleó en su teléfono, buscando un universo antes de abrir un portal. ¿Dijiste algo?, preguntó Ashburn con sarcasmo, enfureciendo aún más a Ember.
Pero antes de que pudiera responder, él atravesó el portal, dejándola sin otra opción que seguirlo, no sin antes dejar atrás una parte de sí misma. Sin Ashburn, no podría presentir lo que estaba a punto de hacer. Ese fragmento de Ember se teletransportó, recuperándose por completo al aparecer ante una puerta. Llamó una vez. Tyler la abrió al cabo de un rato y se quedó paralizada al instante, abriendo los ojos de par en par al ver a Ember allí de pie con una mirada fría e inexpresiva. Sin esperar a que Tyler dijera nada, Ember entró. Tyler se quedó paralizado un instante antes de guardar en su abrigo el arma que había estado escondiendo a la espalda, sabiendo perfectamente que habría sido inútil. «Puedes dejar de fingir», dijo Ember con frialdad. «¿Por qué te acercas a Ashburn?» Tyler guardó silencio un momento y luego se quitó lentamente la peluca, revelando el rostro de alguien a quien Batman conocía demasiado bien, Talia al Ghul. Cuando Ashburn se reunió con mi padre para conseguir su apoyo para convertirse en el líder de la Liga de la Justicia, mi padre notó algunas fallas en él, dijo Talia con calma. Aunque Ashburn es poderoso, tiene una debilidad. Es vulnerable con las mujeres. Así que mi padre me pidió que me acercara a él, para controlarlo. Era cierto. A pesar de su abrumadora fuerza, Ashburn tenía un lado lujurioso, aunque nunca lo ejercía. Sobre todo porque se creía feo. Esa creencia se acentuaba con cada rechazo, lo que le hacía pensar que su encanto debía de estar ayudando de alguna otra manera, pero no románticamente. Por supuesto, Ashburn tenía los medios para descubrir las mentiras de Talia y actuar, pero eso significaría que estaba indagando en su mente o algo así. Y como creía Ashburn, trata a los demás como quieres que te traten a ti, a menos que sean zombies o tus empleados, a quienes no tienes que pagar. ¿Y cuando te invitó a salir, lo rechazaste?, preguntó Ember, arqueando una ceja. Talia no tenía respuesta. No podía explicarlo. Tenía a Ashburn en la palma de su mano, pero lo rechazó. Incluso le mintió a su padre, alegando que le había invitado a salir a Ashburn y que él la había rechazado. Había creado una personalidad completamente nueva, una versión alternativa de sí misma de otro universo, una donde ella y Ashburn compartían una historia. Y por eso, agradecía que Ashburn no fuera de los que se entrometen en la mente de alguien para verificar su historia. Él lo consideraba de mala educación. Ashburn es un idiota, pero es mi idiota, dijo Ember con frialdad. Le dirás la verdad la próxima vez que lo veas. Con esas palabras, Ember desapareció, dejando a Talia en silencio. Y en ese silencio, se dio cuenta de algo inquietante. Tenía más miedo de decirle la verdad a Ashburn que de enfrentarse a Ember. Entonces, ¿este es un universo donde Superman es malvado?, preguntó Ashburn, caminando por las calles de un nuevo mundo. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla, desplazándose por ella mientras buscaba más universos que valieran la pena visitar. Sí, murmuró con un bostezo aburrido. Mató a su esposa embarazada, o novia, creyendo que era Doomsday. Después de eso, perdió los estribos. Empezó a matar criminales. No tardó mucho en convertirse en un tirano descarriado. ¿No podrías simplemente enviar un mensaje a través del multiverso y hacer que la Liga de la Justicia de cada universo te pida ayuda cuando la necesiten?, preguntó Ember. Incluso podrías crear un lugar donde el tiempo no se mueva, o algo como Ladva, que te permita responder a todas las llamadas. Ashburn se detuvo a medio paso, dándose cuenta de que no había pensado en eso. A veces eres tan estúpido, dijo Ember, claramente sin palabras. ¿Cómo es que no pensar en algo me vuelve estúpido?, murmuró Ashburn. No puedo pensar en todo. Pero tienes razón. Debería estudiar cómo lo manejan los demás y aprender de eso. Primero, dejemos de pensar que eres fea, dijo Ember. A veces es molesto, y a veces es tierno. Ve a invitar a alguien a salir, a quien sea. Miró a la gente que caminaba por la calle. Ashburn la miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Optó por ignorarla. No le interesaba que lo rechazaran de nuevo. Si te rechazan, no sé, te doy mi sostén, añadió Ember con desdén. A los pervertidos como tú les gustan esas cosas. El rostro de Ashburn se ensombreció al instante. Primero, no soy una pervertida. Segundo, eres demasiado plana como para siquiera pensar en usar la palabra sostenes. Cuando alguien imagina una superficie plana, eres lo primero que le viene a la mente. Eres tan perfectamente plana que si alguien se parara sobre ti y se bajara, se volvería loco pensando que el mundo entero está inclinado, espetó Ashburn, con la voz afilada por la frustración. El cuerpo de Ember temblaba de rabia. Sus dientes crujieron por la fuerza con la que apretaba la mandíbula.
Ashburn estaba listo para seguir, pero sabiamente se detuvo, dándose cuenta de que Ember podría matarlo si la presionaba más. Para cambiar de tema rápidamente, se giró y se acercó a una chica atractiva al azar. Ella lo miró confundida y atónita mientras Ashburn se frotaba torpemente la nuca, evitando claramente el contacto visual. Esto es un poco raro, pero no pude evitar fijarme en ti. Me preguntaba si, por casualidad, podríamos conocernos, preguntó Ashburn. La mujer se quedó boquiabierta, conmocionada, y su rostro se enrojeció lentamente. Retrocedió un paso, tartamudeó, y luego se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo, dejando a Ashburn allí de pie con la mirada perdida. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. No, no puedo. Sé lo que valgo. No soy lo suficientemente bueno. El rostro de Ember se ensombreció al leer los pensamientos de la mujer. No era rechazo por asco, sino inseguridad. La mujer no se creía lo suficientemente buena, y esa verdad la hizo huir entre lágrimas. Prueba con otra. Estaba loca, dijo Ember. Ashburn la fulminó con la mirada, claramente no con ganas de ser humillada de nuevo. Aún así, dio un paso adelante, convencido de que Ember no le estaba tendiendo una trampa. Oye, te vi al otro lado de la calle y sabía que me maldeciría si no intentaba al menos conocerte, dijo Ashburn con una sonrisa amable. Lo siento, no puedo, dijo ella, con la cara roja como un tomate. Ashburn no supo si era de vergüenza o de rabia. Abrió la boca para decir algo, pero ella le dio una bofetada antes de que pudiera. Dije que no puedo. Gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse la vuelta y salir corriendo. Ashburn se quedó allí, con un tic en el ojo, apenas resistiendo el impulso de devolverle la bofetada. Estoy casada, no puedo, Ember leyó los pensamientos de la mujer, con un tic en el ojo, frustrada. ¿Por qué no podía decirle a Ashburn que estaba casada? Su mente era demasiado caótica. Esas palabras nunca salieron. Solo logró decir que no podía. Estaba casada. Una más, le dijo Ember a Ashburn, quien ahora parecía estar listo para matarla. Apretó los dientes, pero aún así se obligó a acercarse a otra mujer, una que no había presenciado el arrebato anterior. Oye, no pude evitar fijarme en ti, no tengo una frase para ligar, pero te vi leyendo un libro y me pareció precioso, le dijo Ashburn a una joven sentada en el parque. Ella levantó la vista, atónita, con los ojos muy abiertos mientras lo miraba fijamente. Por un instante, abrió y cerró la boca como si buscara las palabras. Luego, de repente, rompió a llorar y salió corriendo, dejando a Ashburn suspirando y sentándose en el banco más cercano. ¿Por qué? ¿Por qué no nací niña? Pensó la joven mientras huía, dejando a Ember sin palabras tras leerle el pensamiento. El exhombre había deseado desesperadamente lanzarse a los brazos de Ashburn, pero el miedo a mentirle y enfrentar su reacción era insoportable. Así que corrió, demasiado asustada para decir la verdad. ¿Hay alguien ahí fuera asegurándose de que no pueda tener novia o algo así? Ember se quedó sin palabras. Una parte de ella incluso consideró contratar a alguien para que se acostara con Ashburn solo para ver qué pasaba, pero en el fondo, sabía que probablemente terminaría igual. Tenía que estar maldito. Y entonces lo comprendió. Cuando rechazó a Ashburn, fue igual que todos los demás. Déjame en paz, dijo Ashburn con frialdad. Había aceptado su fealdad, pero se había permitido creerle a Ember 2 veces. Eso significaba que una parte de él aún albergaba esperanzas de verse bien. Pero ¿qué clase de persona es rechazada como lo fue hoy? Ni siquiera las personas consideradas poco atractivas eran tratadas así. Ni siquiera quería mirar a Ember en ese momento. Que se atreviera a sentarse a su lado después de hacer algo tan cruel y despiadado solo lo enfurecía más. Pero en ese momento, estaba demasiado abrumado por el dolor como para mostrar esa rabia. Idiota. Lee la mente de quienes te rechazaron. Aunque no quieras ahondar en sus pensamientos, al menos lee sus emociones, dijo Ember bruscamente. Ashburn la miró confundido, pero siguió su consejo de todos modos. En el momento en que conectó con sus pensamientos emocionado, abrió los ojos con incredulidad. Siri, hazme un escaneo corporal. ¿Por qué me rechazan? Preguntó Ashburn, y su teléfono apareció frente a él. El motivo del rechazo es tu pésima suerte en el amor, respondió Siri. Quienes se acercan se vuelven inusualmente conscientes de sí mismos, excesivamente cohibidos y emocionalmente inestables. En casos extremos, el propio universo puede distorsionar el destino para impedir que la relación se concrete.
Ashburn y Ember se quedaron allí, atónitos y en silencio, sin palabras. Bien, solo una razón más para que recupere rápidamente mi antigua fuerza, dijo Ashburn con calma, antes de detenerse al sentir que la realidad se desgarraba. Su atención se centró al instante en la fuente de la perturbación. Trigon, enfrascado en una batalla con un duende de la quinta dimensión. Ashburn y Ember se teletransportaron fuera de la Casa del Misterio, donde se encontraron con la caótica visión de una Liga de la Justicia fracturada. El equipo liderado por Batman incluía al mismísimo Batman, Batwoman, Catwoman, John Constantine, la Cazadora, Renee Montoya, Harley Quinn, el Doctor Destino y lo que parecía ser el fantasma de Dick Grayson. Mientras tanto, el equipo liderado por Superman estaba formado por Superman, Al, un Linterna Amarilla, Shazam, Sinestro y la Mujer Maravilla. Puede que hubiera más, pero a Ashburn no le importaba. Su atención estaba centrada en los dos seres enzarzados en la batalla, Trigon y Xyzptlk. «Oye, Mujer Maravilla, ¿quieres salir y luchar de verdad?», gritó Ashburn. Dentro de la dimensión de entrenamiento, la Mujer Maravilla estaba enfrascada en una batalla contra las versiones oscuras de todos los miembros de la Liga de la Justicia. Por supuesto, dentro de esta dimensión, donde Ashburn tenía el control total, casi todo era posible. Como les dio plena libertad para entrenar, pudieron esforzarse al máximo y fortalecerse a un ritmo acelerado. Otro dato curioso sobre la dimensión del entrenamiento: permitía entrenar con una eficiencia del 100%. La mente no podía comprender el paso del tiempo y el cuerpo no envejecía en su interior. Lo único que podía ralentizar su entrenamiento eran las lesiones. Esto significaba que alguien podía entrenar durante 1 billón de años sin sentir jamás el peso de ese tiempo, solo el rápido crecimiento de la fuerza. Hacía de esta dimensión el lugar ideal para cualquiera que se tomara en serio el deseo de fortalecerse. Sí, respondió Wonder Woman al instante, deteniendo su entrenamiento sorprendida de ser llamada a la acción tan pronto. Ashburn asintió antes de elevarse hacia el cielo. «Todos, si me prestan atención, por favor», gritó Ashburn, con una voz impregnada de un poder único que obligaba al silencio. Toda la lucha se detuvo. Incluso Superman y Batman, que habían estado enfrascados en una batalla, se detuvieron. Sorprendentemente, Batman igualaba a Superman golpe a golpe gracias a una droga que le otorgaba temporalmente la fuerza necesaria para rivalizar con el Hombre de Acero. «Gracias, dame un segundo», dijo Ashburn, visiblemente molesto, mientras miraba a Trigon y al Sr. Xi, quienes seguían enfrascados en la batalla. Quería matarlos a ambos en el acto, pero el riesgo de atraer la oscuridad era demasiado grande. Trigon, a diferencia de Darkseid, quien encarnaba un mal más legal, era simplemente malvado, caótico e impredecible, con una fuerte conexión con la propia oscuridad. Sin previo aviso, Ashburn se teletransportó directamente entre ellos justo cuando estaban a punto de enfrentarse. Con un movimiento tranquilo, activó contraataque, redirigiendo sus ataques hacia ellos. «Almacenamiento de contraataque», dijo Ashburn, almacenando con calma los dos poderosos ataques que acababa de reflejar. Como no podía usar todo su poder libremente, había comenzado a desarrollar técnicas para compensar las deficiencias. Copia de contraataque. Ashburn extendió las manos y los ataques que acababa de contrarrestar se duplicaron, manifestándose en la realidad como cientos de explosiones de energía idénticas que ahora flotaban alrededor de Trigon y Xyzptlk. Contraataque. Con esas últimas palabras, los ataques copiados se hicieron reales y todos llovieron al unísono. Trigon y Xyzptlk se apresuraron a protegerse, pero la magnitud del ataque los abrumó rápidamente. Barrera infinita, debería encontrar una manera de usar estas técnicas sin tener que decirlas en voz alta. Por otro lado, son como magia, así que las palabras ayudan a guiar el proceso, murmuró Ashburn, frotándose la nuca. Observó cómo la barrera se expandía, estirando el espacio mismo para absorber las ondas de choque del ataque anterior, impidiendo que el universo se desgarrara. ¿Dónde estaba? Bien. Volviendo su atención a los héroes y villanos reunidos, Ashburn chasqueó los dedos. Al instante, una oleada de comprensión los invadió. Cada uno se iluminó con el conocimiento preciso que Ashburn pretendía compartir. Entonces, como probablemente habrán deducido de lo que les acabo de dar, estoy aquí para limpiar su universo. ¿Alguna pregunta?, preguntó Ashburn con una leve sonrisa. ¿Cómo planean limpiar exactamente?, preguntó Batman con el ceño fruncido, su mirada pasando de los cuerpos sin vida de Trigon y Xyzptlk a Ashburn, con una clara inquietud en sus ojos. Planeo matar a todos los que se aliaron con Superman. Después, terminaré de limpiar el resto de este universo. De todas formas, no quedan muchos villanos.
A partir de ahí, haré que tú y los miembros restantes de la Liga formen una Liga de la Justicia Multiversal. Será un trabajo a tiempo parcial, ya que planeo revivir versiones muertas de la Liga de Universos Colapsados para asumir el manto a tiempo completo. Ashburn habló con pereza, como si fuera una tarea más en su lista. Así no se hace, dijo Batman apretando los dientes, con voz firme y negativa. Matar, no podía soportarlo. Cualquier otra cosa, tal vez, pero eso no. Lamentablemente, no me importa. ¿Unas últimas palabras para la Mujer Maravilla, Superman y los demás? Preguntó Ashburn con una sonrisa. El equipo liderado por Superman se elevó en el cielo. ¿Van a aceptarlo todos así como así? ¿Sus palabras al pie de la letra? Preguntó Superman, con la voz llena de incredulidad y furia. Miró a Batman y a los demás, frustrado por la facilidad con la que parecían aceptar el juicio de Ashburn. Pero no se les podía culpar del todo. De todos, Batman quería dar un paso al frente y detener a Ashburn, de verdad que sí, pero su propio equipo lo detuvo. No dijeron ni una palabra, pero sus ojos decían basta. Querían que el equipo de Superman desapareciera. Aunque Ashburn mintiera, ¿qué podían hacer al respecto? Era demasiado poderoso. Atacar de cabeza solo los mataría a todos. ¿Saben? Comenzó Ashburn con indiferencia, el más fácil de derrotar entre ustedes es Superman. Solo tengo que devolverle la vida a Lois y que vea en qué se han convertido. Hizo una pausa, y su tono se tornó burlón. Así es como se suponía que debían derrotarte. Después de que Lois de otro universo te viera, te despertaste y te diste cuenta de que estabas equivocado. No sé si la oscuridad te retorció y te hizo más malvado, pero averigüémoslo. Con un chasquido de dedos, un cementerio a kilómetros de distancia explotó, y los huesos se dispersaron al ver a un solo esqueleto volando hacia ellos. El rostro de Superman se puso rojo de rabia al instante, al ver cómo jugueteaban con los restos de su esposa. Ashburn, por otro lado, lo ignoró e intentó revivir a Lois, solo para darse un golpe en la frente al recordar que aún estaba demasiado débil para manipular la vida y la muerte directamente. Y más aún con la cantidad de PM que acababa de usar, matando a esos dos enemigos que estaban destrozando la realidad sin querer. Con una mirada de fastidio, se giró hacia Ember. Ella puso los ojos en blanco, levantó la mano y chasqueó los dedos. Las llamas estallaron alrededor del esqueleto de Lois, envolviéndolo por completo. Superman se tensó, listo para cargar, pero se congeló cuando el fuego se desvaneció. Estar de pie en su lugar era una Lois, viva y embarazada. Lois, susurró Superman, extendiendo la mano, deseando abrazarla. Pero se detuvo en seco cuando Ashburn le puso una mano suavemente sobre la cabeza. Ahora bien, ¿qué pasaría si supiera todo lo que has hecho desde su muerte? Preguntó Ashburn con voz tranquila, casi divertida. ¿Bastaría con eso para despertarte, o seguirías firme en tus convicciones? El corazón de Superman se encogió de horror. Quería detener a Ashburn, pero ya era demasiado tarde. Lois abrió los ojos de golpe. Un torrente de recuerdos y visiones llenó su mente. Todo lo que Superman había hecho desde el día de su muerte. Su cuerpo se tensó, su rostro se contorsionó de dolor mientras se agarraba la cabeza, abrumada por la tormenta que se cernía sobre su mente. Entonces, lentamente, su mirada se posó en él, con los ojos llenos de lágrimas. Superman hizo lo que tenía que hacer. Marcamos la diferencia, dijo la Mujer Maravilla, con la mirada fija en Superman, con un apoyo inquebrantable. Superman cerró los ojos con fuerza. Lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro bajo el peso de todo lo que había hecho. Ahora, se encontraba en una encrucijada. ¿Seguiría el camino que había forjado con sangre o regresaría por ella? No puedo detenerme ahora, no después de haber llegado tan lejos. Rugió, con la angustia y la furia distorsionando su voz. De repente, se lanzó hacia Ashburn, con los ojos encendidos. Tenía que recuperar a Lois. Ella lo entendería, tenía que hacerlo. Una vez que el mundo estuviera finalmente en paz, una vez que todo terminara, vería que todo lo que hacía, era por el bien común. Pero para sorpresa de todos, apareció la Mujer Maravilla, aunque no la que conocían. Atrapó el puño de Superman con una sola mano. Su presencia exigía atención inmediata. Esta Mujer Maravilla no era de su universo. No, su aura era más brillante. Más fuerte, más heroico que el que habían seguido. Mátenlos a todos. No quiero lidiar con exhéroes que escapan de prisión después, dijo Ashburn con frialdad. La Mujer Maravilla dudó, sus ojos se encontraron con los de Superman. Por un instante, algo cambió en su expresión. Superman y en su universo eran amigos, pero la orden de Ashburn pesaba más.
por él, endurecía su corazón. Con un movimiento rápido, retorció el brazo de Superman, rompiéndolo con un crujido espantoso. Superman gritó de dolor y cayó sobre una rodilla. Al ver cuánto más fuerte era, la Mujer Maravilla no perdió tiempo y se lanzó a matar. Al y los miembros restantes del equipo de Superman se lanzaron hacia ella para detener el ataque, pero Ashburn simplemente se hizo a un lado, permitiéndole llevar a cabo la ejecución. Esperaba que dudara, ¿es mi encanto realmente tan poderoso? Ashburn pensó, atónito, mientras la Mujer Maravilla le rompía el cuello a Superman con brutal eficacia. Usó su cuerpo para bloquear el ataque de Al antes de lanzarse hacia adelante y agarrar a su contraparte. Los estaba manejando a todos con facilidad, una imagen que dejó a Ashburn silenciosamente orgulloso, hasta que sus ojos se posaron en el cadáver de Superman. Se estaba volviendo negro, una aura oscura se elevaba de su cuerpo como humo. «Mierda», murmuró Ashburn, atrayendo la atención de todos hacia lo que estaba sucediendo. La batalla entre la Mujer Maravilla y los demás se detuvo repentinamente cuando la atención de todos se centró en Superman. Su otrora icónico traje azul y rojo se había vuelto negro azabache. Su piel también se oscureció con un inquietante tono sombrío. Entonces, ante sus ojos, el cuello de la Mujer Maravilla se rompió, se retorció de forma antinatural y volvió a su lugar con un crujido espantoso. Superman se puso de pie, silencioso, vivo, irradiando una energía siniestra. «Ashburn, ¿qué haces?», preguntó la Mujer Maravilla con la voz afilada por la sospecha. Pero incluso mientras hablaba, lo presentía. Esto no era obra de Ashburn. Lo que sea que se hubiera apoderado de Superman se sentía demasiado oscuro. Demasiado malvado. «Esto no es obra mía», dijo Ashburn con un suspiro. «Pero esta es una prueba clara de que era malvado». La oscuridad usó la oscuridad que ya albergaba en su interior para traerlo de vuelta. Lois se cubrió la boca, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ver al hombre que amaba caer tan bajo era casi insoportable. «No soy malvado. Todo lo que hice fue por el bien común», rugió Superman, con la voz temblorosa de rabia. Sus ojos se enrojecieron antes de lanzar un rayo de visión de calor, más caliente que el sol, que se dirigió directamente hacia Ashburn. Todo lo que se encontraba en el camino de la visión de calor fue borrado. Los átomos se quemaron tan completamente que liberaron una oleada masiva de energía, lo que provocó una devastadora explosión en el aire. La explosión fue colosal, vaporizando todo a kilómetros de distancia. Pero Superman no se detuvo. Sus ojos recorrieron la distancia, donde vio a Ashburn, quien había teletransportado a todos a un lugar seguro, lo suficientemente lejos como para que pudieran ver la magnitud de la destrucción que Superman acababa de desatar. «Entonces, creo que deberían dejar de ser malvados y ayudar», les dijo Ashburn a Al y a los demás, quienes aún luchaban por asimilar lo que estaba sucediendo. «Ese no es Superman». «¿Le hiciste algo?», dijo la Mujer Maravilla de la Injusticia, negándose a creer que había sido del hombre al que una vez siguió. «Sí, tienes razón. Yo, que acabo de debilitarme al derrotar a dos seres capaces de destruir este universo, obviamente decidí que era buena idea resucitar a Superman, más fuerte que nunca», dijo Ashburn poniendo los ojos en blanco dramáticamente. «Y para vender la actuación, incluso hice que me atacara, solo para quemar la poca energía que me quedaba. Genial, ¿verdad? Y dicen que Batman es el mejor detective del mundo». La Mujer Maravilla de la Injusticia apretó los puños con rabia. «Entonces, ¿por qué Doomsday no pasó por algo así?», preguntó la Mujer Maravilla Suprema, recordando que nada similar ocurrió después de que Ashburn matara a Doomsday. «Buena pregunta, supongo que es porque Doomsday ya estaba destinado a regresar», dijo Ashburn encogiéndose de hombros. «En fin, no debería estar luchando ahora mismo. Prefiero no llamar la atención innecesariamente. No es momento de hablar, ya viene», gritó Al, pero ya era demasiado tarde. A la velocidad de la luz, Superman apareció justo frente a Ashburn, con el puño volando hacia él con intenciones letales. Pero en el último segundo, Superman se vio obligado a detenerse. Ashburn había puesto repentinamente la cara de Lois frente al golpe. «¿Qué haces?», gritaron varias voces horrorizadas, atónitas por el acto aparentemente despiadado. Ashburn, sin embargo, no respondió. No lo necesitaba. La Lois que tenía frente a él era solo una ilusión. Ya había teletransportado a la verdadera a un lugar seguro. Así que aún te queda algo bueno. «Eso significa que hay una voz en tu interior que te dice que esto no es lo que eres», dijo Ashburn, formando un espejo frente a Superman. En cuanto Superman vio su reflejo, regresó flotando, visiblemente conmocionado por su apariencia.
Verás, tú y yo no somos tan diferentes. De niño, mi único amigo era un columpio en el que me sentaba mientras veía. Espera, recuerdo equivocado. Ashburn hizo una pausa, dándose cuenta de que aún no dominaba el arte del jutsu de conversación. Ignorando las miradas confusas, se apuntó que lo perfeccionaría más tarde. Lois ha vuelto. Puedes ser padre, pero no así. Te estás convirtiendo en un monstruo, y si sigues así, perderás la oportunidad de abrazar a tu hijo con amor. ¿Es eso lo que quieres? Que tu hijo crezca sin una figura paterna. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. ¿Vas a arrebatarme esos momentos de padre e hijo porque te rindes? Preguntó Ashburn con calma. Superman se agarró la cabeza, emitiendo un rugido gutural y demoníaco mientras luchaba con el conflicto interior. Ve. Habla con él mientras lo golpeas, dijo Ashburn, al ver que Superman no iba a recobrar la conciencia por sí solo. Aunque dudaron, los demás siguieron el ejemplo de la Mujer Maravilla y se lanzaron a enfrentarse a Superman, y casi fueron superados. La única razón por la que pudieron mantener el ritmo en la lucha fue gracias al Doctor Destino y a John Constantine. Los dos magos trabajaron juntos para suprimir el poder de Superman, dándoles a los demás una oportunidad de luchar. Con Superman contenido en el exterior, la versión de él que aún se ocultaba en su interior tenía la oportunidad de contraatacar, con un poco de ayuda de Ashburn. Cometí tantos errores, me convertí en un tirano, dijo Superman, hecho un ovillo en un rincón sombrío de su mente. A su alrededor, la oscuridad era pura, una oscuridad que se disipaba al acercarse su soberano. Eso eras, dijo Ashburn en voz baja, pero ahora puedes ser mucho más. Perdiste el rumbo, pero lo has encontrado. Ahora puedes usar tus errores para crecer y convertirte en un Superman aún mejor. Aunque no quieras ser Superman por el bien del mundo, hazlo por tu hijo. Superman lo miró con lágrimas en los ojos. Abrió la boca para hablar, pero Ashburn lo interrumpió con suavidad. Sí, puede que el mundo nunca te vea de la misma manera. Puede que su perspectiva nunca cambie. Si eso es suficiente para impedir que seas un héroe para ellos, entonces no lo seas para ellos. Sé uno para quienes te quieren. Simplemente mira hacia afuera. Todos siguen luchando por ti. Han aceptado su error. Ashburn se agachó junto a él. La muerte es la salida del cobarde. ¿Y cuándo fue la última vez que Superman tuvo miedo? Preguntó con una leve sonrisa. Superman bajó la cabeza un largo instante, luego, lentamente, comenzó a levantarse. ¿Cómo estás de pie? Rugió la oscuridad dentro de Superman, observando con incredulidad cómo la luz de Superman se hacía más fuerte, repeliéndola. No digas nada, no puedes sentir mi presencia, dijo Ashburn, colocando una mano sobre el hombro de Superman. Como dije, no puedo moverme contra la oscuridad, todavía no. Dicho esto, Ashburn desapareció. Momentos después, Superman dejó escapar un rugido atronador, liberando la oscuridad de su interior. La energía corrupta estalló como una nube de gas negro, disipándose en el aire. Ashburn flotó arriba, observando cómo se desplegaba. Parece que necesito actualizar mis planes. Aunque se pueda matar a un villano, no debería serlo, porque simplemente volverá más fuerte. Suspiró, sintiendo cómo se agotaba su PM, pues su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Ignorando a los demás que corrieron al lado de Superman mientras este se desplomaba, Ashburn voló silenciosamente hacia los cuerpos de Trigon y el Sr. Xyzptlk. Levántense, dijo Ashburn con calma, atrayendo la atención de todos. Al instante, entraron en alerta máxima cuando un tornado de oscuridad se arremolinó y luego se desvaneció, revelando a Trigon y al Sr. Xyzptlk arrodillados ante Ashburn. Explíquense, exigió Batman, con la voz áspera y la inquietud. Sencillo, respondió Ashburn con pereza. Les dije a sus sombras que se alzaran. No se preocupen, esto no es lo mismo que le pasó a Superman. Mis poderes los convirtieron en sombras vivientes, completamente reales a mí. Lo que le pasó a Superman fue diferente. Se convirtió en una versión más oscura y fuerte de sí mismo, debido a la maldad que ya albergaba en su corazón. Mi señor Ashburn, dijo Trigon en voz baja, con reticente preocupación. Soy el dios del mal. Aunque me duela admitirlo, temo que la oscuridad use la maldad que encarno para controlarme. Ashburn frunció el ceño, sin haber considerado esa posibilidad. Está bien. Me ocuparé de eso más tarde. Por ahora, regresen a mi sombra, dijo, despidiéndolos. Trigon y Xyzptlk se disolvieron silenciosamente en su sombra. Volviéndose hacia los miembros restantes del equipo de Superman, Ashburn se cruzó de brazos.
Ahora, en cuanto al resto de ustedes, llámenme loco, pero creo que todo lo que acaba de pasar es prueba más que suficiente de que son todos unos malos. Al-Shazam y la Mujer Maravilla apretaron los dientes. Su silencio lo decía todo. Sé que puedo parecer un idiota, pero quizás si el mundo empieza a ver al Joker como alguien bueno, algo estés haciendo mal. Quizás si te unes a alguien llamado Sinestro, no sé, quizá, solo quizá, algo estés haciendo mal, dijo Ashburn con un tono desenfadado pero mordaz. Lo sé, sueno estúpido, pero escúchame. Sus expresiones se tensaron de irritación, pero esa irritación se desvaneció rápidamente cuando una imagen brillante apareció en el aire junto a Ashburn. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se oscurecieron lentamente de vergüenza y horror a medida que la escena se desarrollaba. Sinestro, frío y despiadado, matando a Jon Stewart. Y peor aún, manipulando a Al para que matara a un antiguo aliado. Lo triste es que, todo esto ocurrió mientras el equilibrio entre la luz y la oscuridad aún estaba intacto. Fuiste tan estúpido, dijo Ashburn con frialdad. Pero no me interesa repasar la lista de sus crímenes. Así que, ex-héroes, tienen dos opciones: morir o sacrificarse para restablecer ese equilibrio. Su mirada se fijó en Sinestro, quien retrocedía silenciosamente, claramente preparándose para huir. Pero se quedó paralizado al ver la sonrisa burlona de Ashburn. Lo siento, susurró Al, cayendo de rodillas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pensé que estábamos haciendo lo correcto. Esas palabras fueron el golpe final. Los hombros de los otros ex-héroes se desplomaron, el peso aplastante de la verdad se asentó al aceptarla finalmente. Ellos habían sido los villanos todo el tiempo. ¿Ese es Ares?, preguntó Ashburn, entrecerrando los ojos al ver la figura con armadura. Al mencionar su nombre, el dios de la guerra, que había permanecido en silencio entre el equipo de Superman, retrocedió un paso cauteloso. Te uniste al dios de la guerra, no es malvado ese tipo. Pero lo quiero como mi sombra, dijo Ashburn con una sonrisa burlona. Las pupilas de Ares se encogieron. Sin dudarlo, se giró para huir, pero ya era demasiado tarde. Una hormiga sombra humanoide apareció detrás de él en un instante. Antes de que Ares pudiera reaccionar, la cola de la hormiga le atravesó el pecho limpiamente. En cuanto Ares murió, una oleada de oscuridad surgió de su cuerpo, pero con la misma rapidez, se desvaneció, dejando a todos confundidos. Parece que la oscuridad no puede afectar a quienes mueren a manos de ella, dijo Ember con ligereza, lo que provocó que Ashburn arqueara una ceja con interés. Sin decir palabra, Ashburn asintió con la cabeza hacia Meruem. En un instante, Sinestro murió. Batman avanzó instintivamente, como para intervenir, pero se detuvo. ¿Qué podría haber hecho? Meruem era simplemente demasiado rápido. Levántate, dijo Ashburn, ignorando la mirada fulminante de Batman mientras observaba con calma cómo emergían dos nuevos soldados de las sombras. Con un gesto de la mano, los guardó en su sombra. Le dio las gracias a Meruem, que el Rey Hormiga aceptó con visible orgullo antes de desaparecer entre las sombras. ¿Por qué los matarías?, exigió Batman, con la ira latente en su voz. Porque los villanos no cambian su naturaleza, respondió Ashburn sin rodeos. Dudo mucho que Sinestro se convirtiera en un superhéroe que lucha por la justicia. Su conexión con la oscuridad era mucho más profunda que la de Superman, esa es la única razón por la que les doy a los demás la oportunidad de vivir. En el fondo, siguen siendo héroes. Sus palabras dejaron a Al y a los demás sin palabras. ¿Sus respuestas?, preguntó Ashburn, sin olvidar las opciones que les había dado. Restauraremos el equilibrio, dijo Cyborg en voz baja, con el peso del arrepentimiento en la voz. Los demás asintieron en silencio. Ashburn asintió con satisfacción y sacó su teléfono. Oye Siri, crea una atalaya de la Liga de la Justicia del Multiverso. Hazla del tamaño de un universo. Equípala con escáneres capaces de detectar crímenes en todo el multiverso, especialmente aquellos que podrían llevar a un universo a la oscuridad y la muerte. Incluye todo lo necesario, dijo Ashburn con calma. Todos lo miraron confundidos. Después de todo, ¿qué clase de teléfono podría hacer algo así? Entendido. Este portal nos llevará a la atalaya, dijo Siri. Ashburn asintió con aprobación antes de cruzar el portal creado por Siri, indicando a los demás que lo siguieran. Al salir, se encontraron con la impresionante vista de lo que parecía una ciudad entera dentro de la atalaya. Esta atalaya está equipada con innumerables subdimensiones, cada una diseñada para un héroe específico, explicó Siri mientras flotaba frente a ellos. Por ejemplo, la dimensión de Superman es una ciudad creada para albergar exclusivamente a Supermanes.
Puede albergar hasta 8.000 millones de ellos. Lo mismo aplica a la dimensión de Batman, la dimensión de la Mujer Maravilla y muchas más. El tiempo fluye de forma diferente aquí en la Atalaya, explicó Siri. El pasado y el futuro del multiverso coexisten a la vez, lo que permite a los miembros de la Liga de la Justicia responder a las llamadas de auxilio en todas las líneas temporales. Actualmente, se producen simultáneamente un número infinito de señales de socorro. Si bien es posible responder a cada llamada, la velocidad es esencial. Una vez que se rompe el equilibrio de un universo, comienza a colapsar. Una enorme pantalla apareció ante ellos, mostrando un mapa del multiverso. Cada universo estaba marcado con indicadores que mostraban la constante pérdida de terreno de los héroes. A su lado, se marcaban las cuentas regresivas, mostrando cuánto tiempo faltaba para que ciertos universos cayeran. Cuando un universo pierde su equilibrio por completo, continuó Siri, desciende al multiverso oscuro y comienza a desvanecerse. Tu misión es doble: evitar que los universos caigan, y borrar el propio multiverso oscuro, asegurándote de que nada escape y sembre el caos. Ashburn no perdió tiempo en buscar un universo lleno de robots y tecnología avanzada, algo que pudiera resultar útil. No quería depender demasiado de Siri, ni tampoco quería esforzarse demasiado. Cuanto más actuara, mayor sería el riesgo de que la oscuridad rastreara la anomalía hasta él. Primero lo primero. Necesitamos personal, dijo Ashburn con calma. Vayan a este universo y traigan a los robots de Superman. Asegúrense de llegar durante el período exacto de la alerta. Esto ayudará a evitar que la oscuridad detecte cualquier inconsistencia causada por el flujo temporal. Con esas palabras, Ashburn se teletransportó, rumbo a un universo donde había visto un robot particularmente atractivo. En las profundidades del espacio, Superman se encontraba junto a todo el poder de la Liga de la Justicia, bueno, casi al completo. Unos pocos miembros permanecieron en la Tierra como segunda línea de defensa. Superman flotaba al frente, enfrentándose a docenas de naves alienígenas, con la mirada fija en la mancha dorada que se dirigía hacia ellos. Era Amazo. Una máquina diseñada para imitar y adaptarse a cualquier poder que presenciara, excepto la magia. Y ahora, regresaba a la Tierra con un único objetivo: exterminar toda la vida. Había estado buscando un propósito, y alguien se lo había dado. Le había dicho que, al exterminar toda la vida en el multiverso, ascendería a una dimensión superior y evolucionaría hasta convertirse en la forma de vida definitiva. Por primera vez en su corta existencia, Amazo comprendió el ansia de poder. Sintió algo, una emoción. Y con esa nueva emoción, llegó una determinación inquebrantable. Boom. Un solo puñetazo de Amazo bastó para casi matar a Superman, lanzándolo hacia la Tierra, inconsciente. 1 a 1, el resto de la Liga intervino. El Capitán Átomo, el Detective Marciano e innumerables otros. Pero ninguno pudo siquiera frenar a Amazo. Rompió sus defensas, volando directo hacia la Tierra a una velocidad tan increíble que la destrucción del planeta parecía inevitable. De vuelta en la Tierra, los héroes surcaron los cielos, haciendo todo lo posible por interceptarlo. Pero todo fue en vano. La trayectoria de Amazo no flaqueó, hasta que un rayo de visión de calor impactó en su costado, desviándolo de su curso. Supergirl. Su ataque sorpresa fue lo primero y único que logró frenarlo. Pero no duró. Amazo se giró hacia ella, inexpresivo, y disparó su propia visión de calor en respuesta. Con una explosión que dejó a 1000 soles en ridículo, el espacio y el tiempo se deformaron bajo el calor puro comprimido en esos rayos gemelos de energía. La visión de calor se abalanzó a una velocidad tan inimaginable que Supergirl solo pudo observar con horror paralizado cómo se acercaban. Pero justo antes del impacto, en el último segundo, algo la agarró, protegiéndola justo a tiempo. La figura interceptó los rayos, desviándolos con fuerza bruta. La visión de calor redirigida impactó de nuevo contra Amazo, golpeándolo de frente y lanzándolo fuera del planeta. ¿Estás bien?, preguntó Ashburn, sosteniendo a Supergirl en sus brazos como si fuera un niño. La miró con calma, su rostro a escasos centímetros del de ella. Supergirl, completamente sorprendida, se puso roja como un tomate por la cercanía. Esa visión de calor fue intensa, apenas tuve tiempo de eliminar los átomos en su camino. Estás sonrojada, dijo Ashburn con un suspiro, confundiendo su vergüenza con los efectos del ataque. Miró a Amazo, luego a los innumerables héroes heridos. Algunos cayendo del cielo, otros dispersos por el campo de batalla, heridos y forcejeando. Era una escena que podría destrozar el espíritu de lucha incluso del guerrero más fuerte. ¿Puedo luchar contra Amazo sin usar mis sombras? Todavía no he recuperado mi PM.
Además, no puedo pedir refuerzos. Este Amazo simplemente copiaría a cualquiera que trajera. Espera, es débil a la magia. ¿Dónde está el Doctor Destino? Pensó Ashburn, frunciendo el ceño al darse cuenta de que no había visto al Doctor Destino de su universo. Su universo es el universo donde le dio a Batman el traje de Iron Man, etc. Suspirando para sí mismo, dirigió su atención al cielo, observando cómo Amazo regresaba disparado hacia la Tierra. Su velocidad ahora era años luz superior a cualquier otra mostrada anteriormente. Debido a ciertas razones, no puedo luchar con toda mi potencia, dijo Ashburn con calma. Entonces, ¿puedo convertirte en mi heraldo temporal? Los ojos de Supergirl se abrieron de par en par al ver que todo a su alrededor parecía ralentizarse. Su corazón se encogió al darse cuenta de que Amazo estaba a solo unos metros de distancia. ¿Qué es un heraldo?, preguntó Supergirl, con la voz tensa por la inquietud al ver a Amazo acercarse lentamente. Significa que te regalo mis poderes, respondió Ashburn con calma. No tengo mucho que ofrecerte ahora mismo, pero con lo poco que puedo darte, aunque no renacerás, debería ser suficiente para liberar todo tu potencial. Supergirl la sintió sin dudarlo, sin querer perder ni un segundo más, mientras Amazo acortaba la distancia final. Entonces, levántate. Lo que quedaba de la fuerza del monarca de las sombras inundó el cuerpo de Supergirl. En un instante, se sintió divina, como una diosa reencarnada. El poder oscuro se retorció y reformó bajo su voluntad, transformándose en algo nuevo. Ashburn lo llamó la fuerza del monarca del sol. A velocidades inimaginables, Supergirl se lanzó hacia adelante, atrapando el puño de Amazo a mitad de su ataque y aplastándolo sin esfuerzo. No lo destruyas por completo, gritó Ashburn, apoyándose en una pared cercana para conservar sus fuerzas. Podría volver con más fuerza. Solo tienes que dominarla o algo así. Supergirl, al oír las palabras de Ashburn, entrecerró los ojos. Lentamente, flotó hacia el cielo con Amazo aún aferrado a su agarre. Amazo intentó desesperadamente escanear y copiar sus poderes, pero, por supuesto, Ashburn se había asegurado de que eso no sucediera. La fuerza monarca la protegía por completo. Mientras observaba desde abajo, Ashburn la observó bien y enseguida se dio cuenta de algo. Era la Supergirl de aquella caricatura que veía de niño, la de la minifalda y el ombligo al descubierto. Como estaba flotando arriba, justo delante de Ashburn, bueno, no le costó mucho adivinar cuál era su ángulo de visión. Por desgracia, quiero decir, por suerte, Supergirl llevaba su minifalda con una funda debajo. La tenía cubierta. Supergirl se movía rápido, tan rápido que, para ella, el tiempo parecía haberse congelado. Amazo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, destrozó su cuerpo y destruyó su fuente de energía, impidiéndole recuperarse. Sin embargo, las partes dispersas de su cuerpo comenzaron a recomponerse lentamente, alimentándose de la energía del sol. ¿Cómo lo derroto?, preguntó Supergirl, observando alarmada cómo la parte dispersa de Amazo, los S comenzaron a recomponerse. Se giró hacia Ashburn, solo para ver cómo sus sombras se deslizaban, engullendo cada fragmento del cuerpo de Amazo y arrastrándolos hacia su sombra. Hiciste un buen trabajo. Casi olvido el potencial que tienen los kryptonianos, dijo Ashburn con indiferencia. Supergirl abrió la boca para cuestionar lo que acababa de hacer, pero se detuvo al sentir que el poder la abandonaba. Por un breve instante, había tenido un poder comparable al de Superman, el de los cómics. El Superman que podía moverse más rápido que la comprensión, que hacía press de banca en la Tierra durante días sin luz solar, que atravesaba dimensiones usando solo la velocidad, y más. Pero solo era un aumento de poder temible, y ahora la abandonaba. En ver, un poco de ayuda, dijo Ashburn con un suspiro. Con sus palabras, todos los héroes heridos sanaron al instante. Chasqueó la lengua con fastidio. En ver no le había restaurado la energía. Luego le pidió a Supergirl que reuniera a los demás. Una vez reunidos, Ashburn los condujo a la torre de vigilancia multiversal, donde asignó a alguien para que los atendiera, mientras volvía su atención a Amazo. Había una razón por la que Ashburn no había hackeado a Amazo sin más. El robot ya no era solo una máquina. Sentía como si la oscuridad le hubiera insuflado vida, y Ashburn no iba a arriesgarse a hackearlo. ¿Y si la oscuridad aprovechaba esa oportunidad para corromper a Siri o algo así? La oscuridad cometió un error contigo, dijo Ashburn, con la mirada fija en Amazo mientras empezaba a extraer la oscuridad remanente, absorbiéndola para acelerar su recuperación. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de aplastar lo que quedaba del androide, asegurándose de que no quedara nada que le permitiera regenerarse.
Levántate, dijo Ashburn, entrecerrando ligeramente los ojos. Su atención seguía fija en el amazo destruido. Era algo que necesitaba probar. Ahora que había comprendido muerte de lo eterno, quería ver si sus poderes podían afectar a entidades inertes como las máquinas. Después de todo, muerte no se limitaba solo a los seres vivos. Tú y tus poderes, suspiró muerte al aparecer a su lado, observando cómo Amazo se alzaba una vez más, esta vez como un soldado de la sombra. Ashburn simplemente sonrió, adquiriendo todos los poderes y habilidades que Amazo había imitado. Lo que su sombra tenía. Te fusionaré con poder pronto, dijo Ashburn con una sonrisa burlona. Poder era la fusión de pícara y esperanza, pero necesitaba esperar a que regresaran antes de continuar. Pensé que tenías cosas que hacer, añadió, mirando a muerte. Era la primera vez que la veía desde que se fue. Bueno, vine a ver One Piece. Es más divertido con amigos, dijo muerte con una sonrisa. Ashburn le devolvió la sonrisa y asintió antes de centrarse en la torre de vigilancia multiversal. Simplemente dejó que Siri se encargara de todo mientras él volvía a casa para relajarse. Pero en cuanto llegó, notó una llamada perdida de Tyler. Estaba a punto de devolverle la llamada, pero se detuvo al mirar la televisión, solo para ver las noticias informando de que el cuerpo de Superman había desaparecido de su tumba. Está sucediendo más rápido de lo que esperaba, dijo Ashburn, con la mirada fija en la televisión. La pantalla mostraba imágenes en directo del Polo Norte, donde había aparecido repentinamente la Fortaleza de la Soledad. Dentro, el cuerpo de Superman absorbía energía solar, preparándose para volver a la vida. Ashburn cambió la señal para mostrar más imágenes. Destellos de aquellos que pronto resurgirían en ausencia de Superman. Este siempre era el patrón. Cuando un héroe desaparecía, el mundo sentía el vacío que dejaba atrás. Y en ese vacío, nuevas figuras surgían, intentando cargar con el peso de la leyenda. Había pasado con Batman, ahora, era el turno de Superman. Ashburn simplemente tenía que asegurarse de que nada saliera mal. En fin, volvió a llamar a Tyler, y ella contestó casi al instante. Pero fuera lo que quería decir, no era algo con lo que se sintiera cómoda hablando por teléfono. Así que Ashburn la invitó a su casa y mientras tanto puso One Piece. ¿Dónde está Ember?, murmuró Ashburn, dándose cuenta de repente de que se había olvidado de ella. Suspiró, imaginando ya cómo ese gallina enorme intentaría vengarse de él, probablemente avergonzándolo delante de Tyler. Como adulto, hacer amigos no era precisamente fácil. ¿Cómo se hace eso? No puedes simplemente acercarte a alguien y decirle, seamos amigos. Eso es raro. Así que el hecho de tener a alguien como Tyler, un amigo que no buscaba su poder ni su cuerpo, era algo que de verdad quería atesorar. Bastardo. Me olvidaste. Ember apareció de repente justo cuando empezaba a sonar la introducción de One Piece. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Ashburn a ver One Piece sin ella? Pero su rabia se desvaneció casi al instante cuando él sacó una barra de chocolate. Solo lo puse para llamarte. ¿Cómo podría olvidarme de alguien tan increíble como tú?, dijo Ashburn con torpeza, forzando las palabras. A Ember no le importó. Agarró el chocolate, le dio un mordisco y al instante se derritió en la silla, con los ojos en blanco por el placer abrumador. Chef, prepare la comida. Tengo un invitado, le dijo Ashburn a su chef en la sombra, que leía un libro de cocina en silencio. Al instante, el chef se levantó y se puso a trabajar, distorsionando la realidad misma para no hacerle perder ni un segundo de tiempo a Ashburn. Poco después, Tyler llegó, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana desde la llegada de Ashburn al universo DC. La Liga de la Justicia Multiversal se había expandido rápidamente. Todos los héroes, ya fueran Superman o no, ahora estaban armados con un anillo de linterna, así como armas y armaduras personalizadas. A Ashburn no le importaba si los héroes ya eran lo suficientemente resistentes como para resistir ataques de nivel universal. Aún así, los obligaba a todos a usar armaduras, cada una similar a la de Iron Man. Los héroes iban y venían constantemente de Torre de Vigilancia Multiversal. Algunos respondieron a alertas en todo el multiverso, mientras que otros regresaron a sus mundos de origen. Mientras tanto, se podía ver un ejército de robots a mazo volando hacia diferentes universos para ayudar en lo que pudieran. A pesar de su crecimiento, la mano de obra seguía siendo limitada, y los robots eran esenciales para cubrir las necesidades. ¿Por qué estás aquí otra vez?, preguntó Ember con disgusto, mirando a Supergirl sentada a la mesa. Es la Supergirl Prime, sé amable con nuestra invitada, dijo Ashburn, dándole a Ember una ligera palmada en la nuca por su comportamiento grosero.
Ember casi se dio la vuelta y lo abofeteó con la fuerza del omniverso, pero se contuvo, optando en cambio por resoplar con irritación. Ashburn invitó a todos los primes, dijo Supergirl con una leve sonrisa. Era la misma Supergirl a la que Ashburn le había regalado una parte de su fuerza de monarca de las sombras. Ese poder, combinado con el crecimiento acelerado de la dimensión de entrenamiento, le había permitido desarrollar su propia fuerza de monarca solar, llevándola mucho más allá de sus límites naturales. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.